Es una de las guerreras más jóvenes de la historia. A una edad en la que la mayoría de nosotros todavía nos preocupábamos en qué ponernos para ir a la escuela, ya Juana de Arco estaba liderando a miles de tropas francesas en batalla contra los ingleses. Inspirada por visiones divinas que tuvo de los grandes santos del catolicismo, Juana tomó su espada por primera vez a los 16 años, lideró ejércitos a los 17 años y fue quemada en la hoguera antes de cumplir los 20. En su corta vida logró cambiar el curso de la guerra de los 100 años y acabó con la dominación inglesa de Francia. Nada mal para una chica que no sabía ni leer ni escribir. Pero aunque la mayoría de nosotros conocemos el nombre de Juana de Arco y su trágico final, ¿de verdad cuánto sabemos sobre su vida? Hoy le vamos a echar un vistazo a esta simple niña campesina que cambió la historia de Europa, para luego morir sola y deshonrada, convencida de que su vida había sido un fracaso. La historia desconoce la fecha exacta del nacimiento de Juana. Todo lo que sabemos es que fue en algún momento de 1412 en el seno de una familia de agricultores de medianos recursos. Medianos recursos es un término relativo aquí. El pueblo de Juana, Domremy, en el noreste de Francia, era sorprendentemente pobre. Aún así, su padre Jean había logrado juntar 50 acres de tierra de cultivo y la familia vivía en la casa más grande de la ciudad. Para la joven Juana, la vida en Domremy significaba dedicarse a la costura y al cuidado de animales. Como habitante de la Europa medieval, nadie le enseñó a leer o a escribir o a hacer otros oficios más orientados hacia los varones. Sin embargo, sí le enseñaron a rezar. La madre de Juana, Isabel Romé, era una católica devota. Tan devota que hay evidencia de que Isabel pudo haber hecho una peregrinación a Roma en su juventud. Una hazaña destacable para una mujer en esa época, en la que recorrer 3 pueblos significaba un día entero de viaje y la amenaza permanente de que bandidos te iban a asaltar o te iban a asesinar en cualquier parte del camino. A principios del siglo XV, Francia se llenó de mujeres visionarias, que se daba por hecho que tenían la capacidad de comunicarse con Dios. Si bien Isabel nunca afirmó ser mística, probablemente le habló bastante a la joven Juana sobre estas mujeres. Aún así, la vida temprana de Juana fue relativamente tranquila. Se convirtió en una costurera maestra, trabajó en la granja de su padre e hizo un puñado de amigos en la zona donde vivía. Si hubiera nacido en un momento diferente, probablemente no estaríamos hablando de ella, ni la recordarían los habitantes del pueblo de Domremy. Pero Juana no nació en estos tiempos. Ella nació en 1412 en el norte de Francia. Y el norte de Francia en 1412 era un lugar en medio de un conflicto destructivo. Juana de Arco había nacido justo en medio de la guerra de los 100 años. La guerra de los 100 años no duró 100 años. De hecho, fue una serie de guerras entre Inglaterra y Francia que duró 116 años, no 100. Normalmente solo la mencionaríamos puntualmente y seguiríamos adelante con nuestra historia, pero la vida de Juana de Arco fue tan corta y tan atada a la guerra de los 100 años que vale la pena hablar un poco de ella. En 1066, el rey normando Guillermo el Conquistador se ganó su apodo por conquistar Inglaterra. De forma crucial, él retuvo su derecho al trono francés, al igual que lo hicieron sus descendientes. Casi 300 años después, en 1328, murió el rey Carlos IV de Francia. Estas fueron muy buenas noticias para el descendiente de Guillermo, Eduardo III, quien era el siguiente en la línea del trono. Entonces todo muy bien. Edward ahora era el rey de 2 países, ¿correcto? Pues no tan sencillamente, ya que los franceses, en rebelión contra Inglaterra, decidieron coronar como rey a un noble local llamado Felipe VI. Todo esto mientras se mofaban de los ingleses. Harto de que todos estos franceses se burlaran de él y su gobierno, Edward decidió ir a la guerra contra Francia en 1337. Para 1360 todos estaban ya cansados de la guerra y Edward aceptó una parte del norte de Francia a cambio de abandonar su reclamo al trono. Así que la guerra se detuvo hasta que concluyó en 1380 y los franceses coronaron como rey a Carlos VI, un tipo medio loco que literalmente creía que estaba hecho de vidrio. Carlos VI fue muy incapaz de gobernar y creó un vacío de poder. En 1407, las casas nobles francesas de Orleans y Borgoña fueron a la guerra para disputarse este vacío de poder. La casa de Borgoña es una que será útil que luego recuerdes. Un año después del nacimiento de Juana, en 1413, Enrique V fue coronado como rey de Inglaterra.
Desesperado por retomar su reclamo al trono francés, Enrique exigió casarse con una de las hijas de Carlos VI, el rey de Francia. Los franceses se negaron a esta iniciativa e Inglaterra y Francia volvieron a la guerra. Pero esta vez la Casa de Borgoña se alió con los ingleses. Esto condujo al Tratado de Troyes en 1420, cuando los ingleses y los borgoñones no solo apuñalaron por la espalda a los franceses, sino que se aprovecharon por completo de ellos. Los términos de este tratado eran humillantes para Francia. Entre otras cosas, se establecía que Enrique V heredaría el trono francés cuando Carlos muriera. Pero luego Enrique tuvo la mala suerte de morir justo antes de que Carlos también muriera, lo que técnicamente convertía al hijo de 10 meses de Enrique, Enrique VI, en el rey de ambas naciones. Los franceses decidieron que ser gobernados por un bebé era ridículo, por lo que nombraron como rey a Carlos de Valois. Así repitieron su viejo hábito de romper sus acuerdos con los ingleses y mofarse de ellos. Solo que los ingleses ya no estaban al otro lado del canal, sino que ocupaban el norte de Francia, era de ellos. Esto incluía no solo París, sino también el poblado de Reims, la ciudad donde Carlos de Valois tenía que ser coronado para ser reconocido como rey. En líneas muy generales, esta era la situación en 1425. Los ingleses y los borgoñones tenían todo lo que estaba arriba del río Loira, mientras que Carlos de Valois se dirigió al sur, incapaz de convertirse en rey formalmente hasta que pudiese llegar a la ciudad de Reims. Para destrancar este punto muerto y terminar casi un siglo de conflicto se necesitaba un milagro. Y por suerte los milagros eran el tipo de cosas que motivaban a Juana de Arco. Justo cuando Carlos de Valois estaba de mal humor, deseando poder ser rey, la joven Juana de Arco estaba teniendo una experiencia extremadamente asombrosa. Ahora, con 13 años de edad, la vida de Juana en Domremy era muy parecida a todo lo que hemos dicho al respecto, con una gran diferencia. Cuando llegó a la pubertad, Juana de repente comenzó a tener visiones de Santa Catalina, Santa Margarita de Antioquía y San Miguel. Al principio estas visiones simplemente le decían que viviera una vida piadosa, casta y que siguiera siendo virgen. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a decirle que, mira, tal vez deberías convertirte en un guerrero y poner a Carlos de Valois en el trono de Francia. Como ya les mencionamos, las visionarias no eran algo atípico en Francia. Es decir, esto no significa que la gente siempre las tomaba en serio. Muchos niños solían reírse de las visiones de Juana, pero las visiones persistieron, hasta que un día, en mayo de 1428, cuando Juana tenía 16 años, los santos de repente le dijeron que fuera a ver en persona al rey Carlos en Chinon. Ahora, esto era un problema. La guerra había dejado al pueblo de Domremy, que era pro Carlos, completamente rodeado por territorio hostil de Borgoña. Con Chinon a unos 500 kilómetros de distancia, cualquier viaje que Juana emprendiera sola probablemente iba a terminar con su muerte. Así que Juana ni siquiera lo intentó. En cambio, fue una fortaleza pro Carlos, en Vaucouleurs, que estaba mucho más cercana. Allí encontró al comandante de la guarnición, Robert de Baudricourt, y le exigió que la enviara a ver al rey legítimo. Y este comandante respondió jalándole las orejas. No es broma. En realidad hizo esto y le dijo a Juana que se asegurara de que su padre le diera una paliza de castigo. Juana regresó a Domremy despreciada y probablemente murmurando insultos. El resto de 1428 pasó lentamente. No olvidemos que la Casa de Borgoña se había aliado con Inglaterra. Lo último que querían era una profetisa que dijera que Carlos de Valois debería ser el rey. En enero de 1429, Juana regresó a Vaucouleurs. Mientras cabalgaba hasta el lugar, se corría con más fuerza la voz de sus visiones. Cuando llegó a Robert de Baudricourt, ya ella se había convertido en una especie de celebridad menor, y Baudricourt se había dado cuenta de esto. Cuando Juana repitió su demanda de ver a Carlos, Baudricourt aceptó de forma inesperada. Le dio a Juana 6 hombres armados como escolta y le señaló la dirección a Chinon. De esta forma, Juana de Arco se fue a ver al rey de Francia. Tal vez te estés preguntando por qué Baudricourt cambió de opinión. Algunos piensan que fue solo para deshacerse de esta campesina fastidiosa. Pero hay una explicación más probable. La verdad es que a principios de 1429 los franceses estaban desesperados. La noticia de la llegada de la guerra no podría ser peor. Los ingleses y los borgoñones se aglomeraban en el norte, mientras que las fuerzas francesas estaban en bancarrota y la moral por el piso. Peor aún, en octubre de 1428 los ingleses habían asediado la ciudad de Orleans, que era vital para los franceses. Se decía que Orleans estaba a punto de caer, y cuando esto ocurriera se acababa el juego para los franceses. Esta puede ser la razón principal por la cual el 13 de febrero de 1429 se le permitió a Juana y su guardia de 6 hombres salir de Vaucouleurs y enfrentarse a lo desconocido.
Mira, no se puede enfatizar en lo peligroso que era esto. Juana era una niña cabalgando en un territorio sin ley. No es difícil imaginar lo que cualquier hombre pudiese haberle hecho en el camino. Afortunadamente Juana se dio cuenta de esto. Antes de partir se cortó el cabello y comenzó a vestirse con ropa de hombre. E incluso hay registros de que era más que un simple disfraz. Durante su viaje a Chinon, Juana adoptó los hábitos de los 6 hombres con lo que estaba. Ella dormía junto a ellos, se vestía como ellos y actuaba como uno de los muchachos. Esto es algo que volvería a hacer mientras servía en el ejército de Carlos y es una de las claves del respeto que sus hombres tenían por ella. 11 días después de partir, Juana y su séquito finalmente llegaron a Chinon. La historia de lo que sucedió después es increíble. Carlos se negó a admitir a esta niña extraña durante 2 días, hasta que finalmente decidió probarla. Se escondió entre su séquito y llamó para que ella entrara. En el momento en que entró en la habitación, Juana, que no tenía forma de haberlo reconocido ni nunca lo había visto, se dirigió directamente hacia Carlos y le declaró que Dios la había encomendado para levantar el asedio a Orleans y hacerlo rey. Esta fue una escena impresionante y al igual que probablemente lo fue la reunión privada que tuvieron ambos, aunque no podemos decirlo con certeza porque no quedaron registros. Lo cierto es que Carlos salió de esa reunión listo para darle una oportunidad a Juana, no para ir a Orleans, sino para que presentara su caso ante las autoridades de la iglesia, para convencerlos de que Dios realmente estaba trabajando a través de ella. Durante las siguientes 3 semanas, Juana respondió preguntas de un numeroso grupo de teólogos. Ella respondía con mucha franqueza. Cuando se le pidió que probara sus habilidades, ella les dijo que la enviaran a Orleans para poder demostrar su valor y levantar el asedio de los ingleses. Eventualmente los teólogos deben haber concluido que valía la pena intentarlo, pues le dijeron a Carlos que siguiera adelante con ella. En abril de 1429, Carlos estuvo de acuerdo. Es un movimiento que podría haber puesto fin a su desmoronado régimen. Imagina lo que se veía desde afuera. Un rey falso envía a una chica engañada a morir en batalla. Pero morir en Orleans ni siquiera pasaba por la mente de Juana. Ella sabía que Dios estaba a su lado y estaba a punto de demostrarlo. Mientras Juana intentaba convencer a Carlos de que la enviara a Orleans, su leyenda crecía y crecía. Esto lo sabemos porque el ejército francés estaba tan arruinado que Carlos se apoyaba solamente en voluntarios, o principalmente en voluntarios. Entonces cuando hizo un llamado que prácticamente decía: hola, ¿quién quiere ir con esta chica inexperta y morir defendiendo una ciudad al azar? Pues miles de hombres respondieron al llamado. Era la primera señal de la lealtad casi mística que Juana ya ejercía sobre los demás. El 29 de abril de 1429, Juana y su nuevo ejército llegaron al asedio de Orleans. Con una rápida maniobra de distracción a los ingleses lograron obtener acceso a la ciudad y ahí esperaban ser recibidos como salvadores. Pero en cambio se encontraron con una ciudad al borde del colapso. Orleans estaba en ese momento bajo el control de un hombre literalmente llamado el Bastardo de Orleans. Si bien el título se refería a su parentesco de sangre, la verdad es que podía usarse en el sentido moderno que entendemos esa palabra. El Bastardo detestaba a Juana. Tenía tiempo preparándose para rendirse frente a los ingleses y no necesitaba que una campesina idolatrara le dijera que Dios lo iba a salvar. Dejó a Juana fuera de las reuniones y se negó a darle ningún papel en la toma de decisiones. Esta jugada tenía como propósito deshacerse de ella, pero también fue un movimiento que no reconoció un punto importante. Todas las nuevas tropas en Chinon eran leales a Juana. Y las tropas de Orleans también se estaban volviendo afín a ella. El 4 de mayo, Juana estaba descansando, cuando de repente tuvo otra visión que le decía que atacara a los ingleses. Agarró su espada y su estandarte y salió corriendo de la ciudad hacia el este, justo cuando los franceses comenzaban a asaltar un fuerte de los ingleses. La imagen de Dios, acudiendo a su lado, aglomeró y motivó a los franceses. Cuando Juana se sumergió en el centro de la batalla, comenzaron a luchar más duro que nunca. En poco tiempo, el fuerte cayó. Luego, al día siguiente, lograron tomar otro fuerte. Y así siguieron por varios días de forma sucesiva. Cuando amaneció el 7 de mayo, los franceses habían hecho lo imposible. Habían roto el asedio. Todo lo que quedaba era hacer un último ataque a los ingleses, y Orleans iba a quedar a salvo. En las primeras horas, Juana condujo su ejército a la batalla nuevamente. A estas alturas, los ingleses estaban al tanto de esta niña extraña que hizo que los franceses pelearan como leones. Cuando los arqueros la vieron levantar su estandarte, apuntaron hacia ella. Una flecha golpeó a Juana en el hombro y perforó su piel por 13 centímetros de profundidad. La derribó y la dejó en agonía. Luego la sacaron del campo para una cirugía de emergencia. Por un momento parecía que Dios acababa de abandonar a los franceses. Pero nada más alejado de la realidad.
Esa tarde, a pesar de sufrir una herida que nos dejaría a la mayoría de nosotros tirados en el suelo llorando, Juana regresó aún así al campo de batalla. La imagen de su estandarte elevándose una vez más a la luz del sol de la tarde generó una gran ovación de los franceses y eventualmente lograron atrapar a los ingleses. Para el 8 de mayo, las fuerzas de Inglaterra estaban en retirada total. Juana de Arco había hecho exactamente lo que había prometido. El asedio de Orleans había terminado. El tipo de poder que Juana de Arco tenía sobre las personas quedó muy bien demostrado con todo lo que sucedió después del asedio de Orleans. Con los ingleses en fuga, las fuerzas francesas fueron a perseguirlos, pero Juana les dijo de forma tajante que era domingo y que los buenos católicos no peleaban el domingo. De forma sorprendente, todos estos hombres rudos le hicieron caso, y a los ingleses se les permitió escapar. Ahora, Juana no tenía mucho tiempo para llorar. Ella ya tenía otra tarea. Necesitaba llevar a Carlos a la ciudad de Reims para que de verdad pudiesen coronarlo como rey. El problema era que Reims no era como Orleans, ubicado al borde de las fronteras, sino que estaba en lo profundo del territorio inglés. Pero Juana siguió presionando y finalmente Carlos dijo: ¿saben qué? Está bien, pero despeja un camino para mí primero. Y eso es exactamente lo que hizo Juana. Durante las siguientes semanas su ejército irrumpió arriba y abajo del río Loira, liberando diferentes ciudades. Tan efectiva fue ella que los ingleses comenzaron a creer que estaba poseída por el demonio. Por supuesto, Juana era cualquier cosa menos satánica. Ella nunca luchó personalmente, sino que usó su estandarte y su valentía para inspirar a los hombres que lideraba. Y ella prohibía por completo que sus fuerzas saquearan o violaran a cualquier mujer de la ciudad. La única parte inusual, desde una perspectiva medieval, era la forma en la que ella insistía en vestirse y dormir junto a sus hombres. Finalmente, el 18 de junio, las fuerzas de Juana se encontraron con el resto de los ingleses en la batalla de Patay. Decir que el ejército de Juana neutralizó a los ingleses sería poco. La verdad es que los pulverizaron por completo. Después de esto, Carlos ya no podía ignorar a Juana. Liberaron a Auxerre, Chalons y Troyes, donde los franceses habían tenido que firmar este tratado humillante con Enrique V. El 16 de julio, el ejército real finalmente llegó a Reims, y cuando se acercaron, las puertas se abrieron. La ciudad de los reyes había caído sin hacer resistencia. Hace solo 2 meses, llevar el ejército francés a Reims era como pedirle a un niño que caminara a través de una manada de leones hambrientos. Y ahora aquí estaban, Juana y Carlos triunfantes. Al día siguiente, 17 de julio de 1429, Carlos de Valois fue coronado como Carlos VII de Francia. Juana se paró a su lado durante la ceremonia y luego se arrodilló y lo llamó su rey. En ese punto, sus visiones simplemente se detuvieron. Su misión había terminado y Dios aparentemente no tenía más planes para ella. Pero parece que a Juana le había gustado la batalla. Cuando Carlos VII se embarcó en un recorrido de victoria alrededor de sus territorios recién conquistados, la doncella de Orleans tomó una decisión fatídica. Ella decidió que tenía que ir a París. El 28 de agosto de 1429, Carlos VII abrió negociaciones de paz con los borgoñones, que de un momento para otro ya no estaban muy interesados en su alianza con los ingleses derrotados. La noticia le dio a Juana un mal presentimiento, de que cualquier tratado de paz podría impedirle tomar medidas contra París. Esto era un gran problema, ya que la capital francesa todavía estaba en manos de los ingleses. Entonces Juana se puso un tanto desobediente. El 8 de septiembre lideró su ejército de forma independiente para atacar a París, lo que fue un gran error desde todo punto de vista. Para dar un ejemplo, las famosas paredes que rodeaban París medían unos 10 metros de altura. Pero aún así, Juana, junto con su estandarte cristiano, intentó exigir la rendición de París, y como respuesta recibió un disparo de ballesta en la pierna y fue arrastrada del campo de batalla, mientras le gritaba a sus hombres que continuaran el asalto. Pero en cambio ellos tuvieron que retirarse, y cuando la noticia de las acciones de Juana durante estas delicadas negociaciones le llegaron a Carlos, este decidió dejarla a un lado por completo. Una Juana cabalgando por la liberación de París era una Juana que no provocaba ningún descontento en el ejército. Aún así, no fue hasta la primavera de 1430 que quedó claro cuán lejos estaba apartado Carlos de la chica que había salvado su régimen y su reino. Durante un intento de retomar un asedio en Compiègne, el 23 de mayo, Juana fue derribada de su caballo detrás de las líneas enemigas. Como no tenía sentido seguir luchando, se dejó ser capturada por las fuerzas de Borgoña. Todos esperaban que Carlos rápidamente negociara para sacarla de ahí, pero todos se equivocaban, porque Carlos no levantó ni un solo dedo para eso. Esto dejó a los borgoñones en una posición incómoda. Por un lado, querían mantener a Carlos feliz y firmar un tratado con él, pero por otro lado, no querían simplemente devolverle su mejor líder al campo de batalla para que tomara más ciudades de Borgoña. Entonces, en julio de 1430, asumieron un compromiso y le vendieron a Juana a los ingleses.
Cuando Juana escuchó la noticia, intentó suicidarse saltando desde la torre de un castillo, pero ella sobrevivió y el 3 de enero de 1431 fue entregada a los ingleses leales al norte de Francia. Y bueno, ¿qué hicieron los ingleses y sus títeres cuando pusieron sus manos en la chica que había hecho rey a Carlos VII y les había quitado el norte de Francia? Bueno, la llevaron a la ciudad de Rouen y la enjuiciaron. El 25 de marzo de 1431, las autoridades de la iglesia en Rouen acusaron a Juana de 70 delitos religiosos, desde herejía hasta vestirse con ropa de hombre. Sí, por extraño que parezca, esto también estaba tipificado en las escrituras. Un dato que tal vez no conozcas es que Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5, contiene una prohibición directa de Dios sobre las mujeres para usar ropa de hombre. Los fiscales de Juana pusieron triquiñuelas teológicas para tratar de engañarla en nombre de la doctrina cristiana. Pero uno de los puntos destacados en el mito de Juana de Arco es cómo ella logró refutar y evitar muchas de estas trampas y dejar a los fiscales casi que sin nada para acusarla. De los 70 cargos originales, las autoridades se vieron obligadas a retirar al menos 58 de ellos. Pero no nos engañemos de que esto fue solo un animado debate sobre teología. Desde el momento en que llegó a Rouen, Juana fue mantenida bajo condiciones terribles. Fue encadenada a una cama sucia en una prisión sucia y solo la alimentaban con lo necesario para evitar que se muriera. Día y noche los guardias varones la observaban, se burlaban de ella y la amenazaban con que iban a abusar de su cuerpo. El 18 de abril las condiciones de Juana le hicieron enfermar gravemente. Ella estaba convencida de que estaba por morirse, así que rogó que se le permitiera ver un sacerdote y su solicitud fue rechazada. Finalmente, el 24 de mayo, las autoridades se cansaron. Incapaces de resolver los últimos 12 cargos, arrastraron a Juana afuera para hacer una ejecución simulada. Básicamente le dijeron que firmara una confesión o en cambio le iban a ejecutar de verdad. Juana decidió firmar y prestarse para esto. El documento contenía una cláusula muy específica que le prohibía volver a vestirse como hombre bajo pena de muerte. Algunos piensan que esa cláusula se insertó como una trampa deliberada. La versión oficial es que Juana afirmó que los santos le habían ordenado que usara esa ropa, pero otras fuentes sugieren que la causa era mucho peor. Supuestamente, los hombres que custodiaban a Juana la habían desnudado y le habían dicho que se pusiera ropa masculina o que simplemente permaneciera desnuda frente a ellos. Y Juana eligió la ropa sabiendo lo que le iba a pasar si permanecía desnuda. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. El 30 de mayo de 1431 llevaron a Juana a la plaza de Vieux-Marché y la ataron a una estaca. Se dice que uno de sus guardias le deslizó un crucifijo de madera en el camino para consolarla. Este día cálido de primavera, Juana de Arco fue quemada viva. Al verdugo se le prohibió que aliviara su dolor matándola antes que las llamas alcanzaran su carne, y así Juana murió mientras gritaba en agonía. Sus últimas palabras registradas fueron el lamento de un adolescente que le rogaba a San Miguel que la rescatara. Cuando terminó la ejecución, las autoridades quemaron sus restos nuevamente y luego esparcieron sus cenizas en el río. Pero la historia de Juana de Arco no había terminado. 19 años después de la ejecución de Juana, Carlos VII cabalgó hacia Rouen. A estas alturas, la guerra de los 100 años se estaba acabando y los franceses estaban a punto de ganar. Ya en la ciudad donde había muerto su antigua salvadora, Carlos ordenó una investigación sobre el juicio de Juana. Esta investigación terminó en el Vaticano, donde en 1456 el Papa Calixto III anuló todos los cargos en su contra. Cuando la noticia llegó a Francia, Juana fue elevada a mártir. Los 116 años de conflicto finalmente habían terminado en 1453. Francia, devastada por la guerra, necesitaba a un héroe nacional, y en Juana tenían a un héroe genuino. Ella permaneció en ese estatus desde entonces. El 16 de mayo de 1920, el Papa Benedicto XV la canonizó como santa. 4 días después, el Parlamento francés declaró un día nacional en su honor. Y si avanzamos hasta el día de hoy, se puede decir que ella es más famosa que Carlos VII, que Enrique V, o que cualquiera de los reyes olvidados que lucharon y se alzaron a su alrededor. Pero hay más en el legado de Juana que su memoria. Todavía se puede ver el efecto que tuvo en todo el mundo. Muchos historiadores creen que es improbable que Carlos VII hubiese ganado la guerra de los 100 años sin la llegada de Juana. Esto significaba una victoria inglesa que probablemente hubiese impedido o retrasado la consolidación de una nación francesa unida. Y sin Francia no habría Revolución Francesa, no habría Napoleón, la Europa moderna sería distinta. Y por mencionar otros ejemplos aleatorios, no habría un sistema métrico o una Francia que respaldara a los estadounidenses en las guerras revolucionarias. El planeta entero no se vería del mismo modo.
Cada quien interpreta a su modo si Juana de Arco estaba divinamente inspirada o si simplemente era una campesina engañada cuya creencia fue suficientemente fuerte para ser una guerrera. Lo cierto es que en sus cortos 19 años en la Tierra, Juana de Arco ayudó a cambiar Europa de una manera que incluso los reyes y los emperadores rara vez han logrado. Si bien ella nació como una don nadie, murió como Santa Juana de Arco, la heroína de Francia. Espero que hayas disfrutado de este video. Si fue así, por favor dale un me gusta y suscríbete. Tampoco olvides hacer clic en las notificaciones para que te sigan llegando videos como este todas las semanas. Muchas gracias por vernos.